Y le damos la bienvenida a Iván González, investigador de fenómenos del universo, ovnis, temas espirituales, astrólogo, numerólogo, esoterista, que nos va a hablar sobre la partícula divina en esta segunda entrega, Las Memorias del Origen. Comenzamos con esta primera parte. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Augusto? Muy buenas tardes. Sí, así es. Hoy vamos a tratar de profundizar este concepto de la partícula divina. Habíamos situado que este punto que enumeran culturas y religiones con los nombres como átomo simiente, átomo ultérrimo, simiente divina, átomo nous, con muchas otras denominaciones. Solamente estoy diciendo algunas de las no menos de 20 que conozco. Este punto luminoso que se encontraría a la altura del plexo cardíaco, ¿sí? O sea, en el hueco del pecho, Sí. ¿sí? Y un poquitito más arriba donde se halla el timo, para que la gente se sitúe. Es que allí, a través del acto de los progenitores que habíamos dicho, se genera una chispa. Esa chispa después comienza a anidarse a esa altura, ¿sí? Sí. Algo que no hemos mencionado es que está a la altura del corazón, ¿sí? Sí, sí. Existe un muy famoso y célebre dibujo que es el hombre de Vitruvio. Es un estudio que hizo Leonardo da Vinci dentro de sus bocetos, que era parte de un estudio de las proporciones. Sí. Ese boceto fue interpretado y fue visto que en esas proporciones existe un eje que se encuentra entre este punto que culturas y religiones la situaron y el corazón, donde situaríamos que si nosotros pudiésemos cartografiar el cuerpo humano, que se lo ha hecho muchas veces, pero vamos a visualizarlo por un momento, ese punto sería los 19.5 grados norte. Esta coordenada fue muy estudiada por un físico, por un científico llamado Richard Hoagland. Sí. Él estableció que existe algo que él denominó en la década del 70 como física hiperdimensional. Comenzó a haber un patrón regular, ya sea en Marte, a la altura donde está el Monte Olimpo, y en el mismo eje donde está el rostro de Sidonia, ¿sí? Luego comenzó a ver donde estaba en Venus, y así empezó a ver que en esos 19.5 grados norte o grados sur, ya sea que había una tormenta importante, o que estaba este rostro de Sidonia, o que se alzaba el monte más alto del sistema solar, que es el Monte Olimpo, y así empezó a ver distintos patrones en común. De hecho, nosotros en el planeta tenemos a Mauna Kea, ¿sí? Que es un gran volcán hawaiano que sus nativos consideran que es, digamos, una deidad que le rinden culto, y así podemos ir trazando otros lugares y en otros planetas, ¿sí? Sí. En nuestro caso, como decía, se halla en este punto. Según este estudioso, Richard Hoagland estableció que nosotros tendríamos una estructura geométrica y luminosa tetraédrica. Así como encontró que en Marte había estructuras tetraédricas en el mismo eje, también la halló en el cuerpo humano. Inclusive en la misma década, otro estudioso, denominado James Hurtak, el famoso que escribió el libro Las claves de Enoch, y aquí voy a hacer un paréntesis,
Enoc fue un patriarca y también o sea, él hace una descripción sobre un libro que es considerado por la Biblia etíope, más que nada la que es la iglesia copta. Uh-huh. Es un libro que describe a una simbiosis que hacen entre gigantes y mujeres lemurianas, ¿no? Todo un pasaje que también lo describe el Apocalipsis. Uh-huh. Shenhukta también estableció que nosotros tendríamos una estructura geométrica que nos rodea, que él también no solamente llamó Merkaba, sino también la denominó Shekinah. Ajá. Esta estructura que posee su asiento, entre comillas, en este núcleo de fuerza que es la partícula divina, ¿sí? Sí. Donde nosotros, a través de una práctica muy conocida que es con el nombre de Merkaba, que se ha traducido con orígenes que van desde el hebreo y yo egipcio, para mí es la suma de ambas. Uh-huh. Para mí es que los hebreos tenían conocimiento, los egipcios también, se simbiotizaron ese conocimiento, hubo una interculturalidad, además del conocimiento que los hebreos después toman de los babilonios. De hecho, el actual calendario es babilonio, procede de allí. Uh-huh. Basado también en las constelaciones, porque ellos eran, a través del estudio astronómico de los sigurats, eran grandes astrónomos. Así que de esta interculturalidad, de este intercambio cultural, es que han surgido todas estas series de prácticas. Y este punto luminoso, ¿sí? Como decía, nosotros habíamos hablado en el programa anterior que existe una práctica de recordación muy importante que involucra este punto, involucra conectar al corazón, involucra que la criatura, el ser humano, se conecta al planeta donde está circundando, el planeta está transitando, el planeta Tierra, uh-huh. Y que después también se conecta con el Sol, ¿sí? El Sol y la Tierra tienen un movimiento que se estudia en astrofísica que se llama reconexión magnética. Sí. ¿Sí? Se dice que la Tierra, en su protección con el cinturón de Van Allen, se ve incidida por los rayos solares y los rayos cósmicos, y que existiría una suerte como de pista o ruta que conecta al planeta Tierra con el Sol. Sí. Denominado, por ejemplo, por la teosofía como el logos solar, ¿sí? El logos solar es un término que lo ha definido. De hecho, por ejemplo, en la Cábala tenemos que le llaman Ein Sof o Ain Sof. Ain viene del árabe y significa oro, y Sof viene de conocimiento. O sea que este conocimiento dorado de este Padre Sol, o Taita Inti, por ejemplo, para los incas, es una práctica de conexión entre el cielo y la tierra, ¿sí? Sí. O sea, en este caso el sol y la tierra, y nosotros como medio o puente, que empezamos a conectar todos estos puntos, ¿sí? Sí. A su vez el sol está incidido por las fluctuaciones procedentes del centro de la Vía Láctea. En el centro de la Vía Láctea existe un agujero supermasivo denominado Sagitario A con la estrellita, tiene el símbolo de la estrellita. Uh-huh. Y este agujero supermasivo que libera plasma también incide al Sol. Esta práctica, al conectar todos estos puntos, conectar esta partícula divina, visualizándola y sintiéndola, conectada al corazón, en un hilo también conectada al núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra también está en estudio, ¿sí? Uh-huh. Y el núcleo de la Tierra también, en sus emanaciones, le dan forma al campo toroidal que tiene la Tierra, ¿sí? Tiene una forma de un campo toroide, uh-huh. ¿Sí? Como si fuese que da la forma de una manzana. ¿Campo magnético?
Sí, así es la forma del campo magnético. Es como si fuese que es una manzana Sí, cortada al medio. exacto, sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces, esa es la forma que tiene porque su energía procede de los polos. Bien, Entonces, esta forma que tiene la Tierra la poseemos también nosotros, ¿sí? Nosotros también tenemos un campo electromagnético que el esoterismo lo denomina aura. ujú, ¿Por qué aura? Porque tiene que ver con la palabra latina que es áureo, ¿sí? Todo está relacionado con lo dorado, sí, porque se vinculaba al dorado al conocimiento. bien, Y como estos pueblos le dan una importancia al oro, cuando decías valés oro, ujú, porque además eras muy sabio, claro, no solamente eran en términos materiales, ujú, sino en términos metafísicos y espirituales, esa persona vale oro, sí, te sí, decían. ujú, Entonces lo vale de verdad. claro, claro, Entonces, bueno, obviamente eso se va mutando, ¿no? Ese significado. ujú, sí, Así sí, que todos estos puntos al hacer esta práctica, sumados, es que se ha conocido con los siguientes nombres: ecuación de luz, ecuación de resonancia, ecuación de Dios o ecuación del universo. ujú, ¿Sí? Sé que son unos nombres así bastante rimbombantes. sí, ¿Sí? sí, Lo que se nos han dicho tanto los seres del cosmos y que también figura en los textos de todo tipo, textos de Rosacruces, textos de la Teosofía, y así, hermandades y fraternidades, es que todo se hallaría interconectado, solamente que el ejercicio y la práctica de los iniciados, discípulos, probacionistas y los nombres que se le quieran dar en los textos que figuran del esoterismo, es que ese ser, a través de la práctica, empieza a recordar lo que es y lo que puede generar. ujú, La actual física cuántica está estableciendo que nosotros estaríamos en varias simultaneidades, o sea que estamos acá y estamos en otros lugares. sí, De hecho, yo recomiendo a la gente que vea la película Tenet de este año, 2020. ujú, Yo por lo menos la tuve que buscar ahí en internet que figura, y es una película espectacular que el protagonista, digamos, no quiero spoilear mucho, que el protagonista va retrocediendo sus hechos, pero también conforme va retrocediendo, porque tiene una máquina para retroceder, ujú, va viendo cómo serían esos posibles futuros al avanzar. Entonces ve como hologramas de esos mismos otros yoes, ¿no? El nombre de la película es Tenet. Tenet, muy bien. ¿Y dónde se puede ver? ¿Está en alguna plataforma tipo Netflix o está en YouTube o hay que buscarla por algún otro método? Yo la encontré en una página que se llama Cuevana 2. Ah, bien, Cuevana 2. Sí, perfecto. Sí, Muy bien. está allí. Bueno, Y la verdad que es muy recomendable. bien, bien. Muy buena. Bueno, Ahora, ¿por qué sitúo la multidimensionalidad con esta práctica? Porque alguien diría, bueno, ¿en qué está relacionado? ujú, Bueno, la multidimensionalidad, según el conocimiento que tienen el esoterismo, la metafísica y muchas otras religiones como budismo, hinduismo, zoroastrismo y etcétera, es que si bien todas están transcurriendo, lo que realmente importa es lo que estamos haciendo en este momento. ujú, Y lo que estamos haciendo en este momento es hacer una construcción de lo que percibimos. ¿Sí? sí, Entonces, conforme recuerdo lo que soy, a ese devenir, a ese cómo llegué hasta acá, y comprendo la realidad del ahora, es que construyo ese futuro. sí, ¿Sí? O sea, comprendo mi causa, comprendo cómo estoy ahora, y veo después que ese despertar después me va a dar un mejor servicio a los demás. Entonces, en definitiva, lo que estoy haciendo es un acto de recordar y un acto de activar ese servicio. ¿Sí? ujú, Ahora, después viene los complementos de la astrofísica, porque uno dice, bueno, pero qué linda esta práctica, ¿no? Esto de conectar los puntos suena, digamos, muy hermoso. ¿Y dónde veo todo esto? Si yo lo busco en astrofísica, ¿dónde está? ujú, ¿No?
Claro, claro. Y existe algo que se llama energía oscura. Cuando uno empieza a hacer una comparación entre el cerebro y sus neuronas conectadas y esta energía oscura del cosmos, ve como si una suerte de telarañas que hacen toda una suerte de gran red, ¿sí? Y esto se lo ha fotografiado, que eso es algo fabuloso. O sea, lo que se cumple en lo micro, en el microcosmos, se cumple en el macrocosmos. Uh-huh. Las relaciones humanas también están establecidas por energía. Entonces estas prácticas de activar a través de esta geometría que cuando se la va practicando se la considera geometría sagrada, ¿sí? Además de los conceptos de la geometría sagrada como tal. Pero uh-huh. Todos estos actos de conectar, de hallar los lugares estos, por qué eran lugares ancestrales y por qué los consideraban y por qué estaban en ciertos paralelos que ahora hemos visto, porque digamos, nosotros podríamos haber dicho, ¿y por qué lo justo establecían el 19.5 en este lugar y no lo establecieron en otro lugar? ¿No? Porque a veces uno también puede cuestionar algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Yo considero que dentro de esta ciencia oficial, con su variopinto de ramas, existen muchos esotéricos que están en el medio. Uh-huh. Solamente que a veces han podido aportar o intervenir de una manera muy sutil. Muy sutil. Uh-huh. Porque si bien las antiguas culturas tienen esta cohesión de espiritualidad y ciencia, sí. Uno puede decir, bueno, pero justo ahí tenía que estar el paralelo 19, justo en el paralelo 30 tenía que estar Egipto. Por algo es. Después uno lo va entendiendo mejor a todos estos puntos. Bien. Como decía, entonces esta práctica de reconexión, ¿sí? Es una práctica que no está aislada como tal. Es una práctica que uno la ve ya sea prácticas de visualización, ¿sí? Cuando vos te sentás y estás en silencio y visualizás. Cuando estás en tal otro lugar, por ejemplo, no sé, un clima agradable, o estás en una montaña y estás visualizando. Todos estos actos, aunque parezca que uno no está haciendo absolutamente nada, está haciendo esta conexión, el afuera con el adentro, ¿sí? Sí, sí. Cuando, por ejemplo, pasan estos estados ya sea de miedo, o ya sea de fascinación, o ya sea lo que surja, después la enseñanza va a ser el aprender a poder modular las emociones. Entonces todo ese conocimiento, después, ¿qué se hace? Se pasa al transgeneracional. Uh-huh. Se pasa a la descendencia. ¿Y la descendencia qué trata? De hacer una mejor versión, claro, o una versión totalmente distinta de lo anterior. Bien. Entonces sigue esa conexión. Uh-huh. Esa conexión sigue, ¿sí? Como decía. Sí, sí. Así que bueno, hemos visto bastantes cosas que se complementan con todo lo anterior. Y el segmento de Iván González con la segunda parte de la partícula divina, Memorias. Y ahora les presentamos el segmento que restaba escuchar por parte de Iván González sobre esta segunda parte de la partícula divina, las Memorias del Origen. Te escuchamos, Iván. Existen otras prácticas también. Pitágoras les decía a sus discípulos que ellos podían visualizar una visualización holográfica, o sea, cerrar los párpados y visualizar una figura, ¿sí? De todo tipo. Los sólidos platónicos es un gran ejemplo para el mismo. De hecho, si uno, por ejemplo, toma un curso de sólidos platónicos y te hacen vincular los elementos de la tierra, el fuego, el aire y el agua a elementos que tienen que ver con el tetraedro, con el icosaedro y demás, son prácticas que se trabaja y ya los griegos lo hacían también, ¿sí? Sí, así sí. Que esta labor de figuras geométricas, energía, de conectar puntos que tienen que ver para los antiguos culturas, con el Padre Sol,
¿sí? Que tienen que ver con este registro akáshico, como llaman muchos. Es una palabra en sánscrito que viene de akash, que significa espacio, ¿sí? Porque se decía que todo lo superior era no solamente superior en altura, sino superior en conocimiento. Entonces todo lo que llegaba del cielo a la tierra era superior. En realidad es un simbolismo, por supuesto, porque, nosotros hacemos una especialidad de ubicar lo superior como si fuese, es mucho más sabio, pero en realidad, si estaríamos fuera de la tierra, no hay alto ni ancho ni nada, digamos, ¿no? Solamente si nosotros lo estaríamos midiendo con alguna regla, pero, alto, ni bajo, ni izquierda ni derecha. Sí, sí. A eso me refiero. Claro, en un espacio infinito es imposible eso. Exacto, en un espacio infinito, obviamente que esto no está, ¿sí? Claro. Así que esta práctica la vemos en prácticas de visualización, de cerrar párpados y visualizar, prácticas de meditación, prácticas de proyección a un lugar, ¿sí? Donde vemos elementos de geometría, elementos de conexión, ¿sí? Sí, sí. Y esta partícula tiene algo que nosotros habíamos citado en el otro documento, que habíamos dicho que figuraba en una desclasificación de la década del 80 de Center Lane, lo habíamos dicho. Esa desclasificación, si alguien la busca, que fue muy conocida, tiene el mismo gráfico que tiene la teosofía, donde se ve un cuerpo circular, es un dibujo, con varias líneas. En la teosofía, yo me acuerdo de mis 18, tuve que cada línea escribir que era un planeta, ¿no? Entonces decía, no sé, Júpiter, Saturno, cada línea. Es el mismo gráfico que después figura en este documento desclasificado, que habla de campos de energía, que habla de sincronizar los hemisferios cerebrales, que habla de los estados de meditación, ¿sí? O sea, este conocimiento que alguien puede decir, bueno, tal vez alguien de la teosofía estaba en la CIA tranquilamente, pero digo, qué casualidad que figuren este tipo de temas en organismos de inteligencia, ¿no? Claro, eso es bastante curioso. Muy bien, Iván, es muy interesante, muy vasto realmente. Hay que seguirte en el razonamiento porque tirás tantos datos y es tan amplia el razonamiento de todo esto que uno a veces se queda un poco, es como para volver a escucharte, digamos, ¿no? Es tan complejo. Porque son conocimientos integrados. Claro. Son todos conocimientos integrados, por eso hay que ir despacio. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de Hurtak, ¿y Hurtak qué hizo? Bueno, Hurtak se preparó cabalísticamente, entonces la cábala que habla de esto y esto y esto, ok. Claro. Porque también son cuestiones que hay que saber integrar, espiritualidad y ciencia, porque todo conduce a lo mismo. Todo conduce a recordar lo que sos, recordar que sos más que cuerpo físico, que eso que es no físico está interactuando, y que cuando te amplificás en todo eso, las cuestiones empiezan a ocurrir. Claro, claro. Iván, por último, ¿hay algo que se pueda hacer desde este vasto conocimiento que tenés para mejorar nuestras vidas a partir de el conocimiento de toda esta ciencia que hay detrás de esta partícula divina y el universo? Sí. Bueno. Sí, hay muchas prácticas. No te lo digo para ahora, pero por ahí para otra emisión, que podamos tirar algunos tips, algunos elementos, ¿no? Estaría bueno. Sí, estaría muy bueno, sí, podríamos hacer en otro momento, claro, tal vez. Claro. Perfecto. Simplemente ahora poder sintetizarlo, de decir que cuando nosotros decimos yo y nos tocamos el centro del pecho, de algún modo estamos recordando, ¿sí? Claro. Cuando pedimos perdón, situamos ambas manos. ¿Qué decimos? Perdón por lo que hice. Aparte de que uno perdona, o sea, que se permite que ese regalo llegue a nosotros, que es lo que significa etimológicamente. Sí. Hablaron de algo mucho más poderoso que se llama la redención. La redención es directamente disolver, transmutando el pasado, para vaciarnos y permitir que todas las experiencias que prestemos atención hasta ahora
tengan un eco en la eternidad. Bien, perfecto. Para decirlo muy sintéticamente. O sea, que nosotros podamos colaborar a alguien si necesita una ayuda, que podamos darle una mano al otro, ser ejemplos. Claro, claro. En muy sintéticas palabras. Porque del momento que nosotros perdonamos la que nos hicimos, a partir de ahí dejamos de repetir esos patrones. Claro. Bueno, ahora, ¿qué versión nueva vas a hacer? Claro, claro. Eso es algo muy importante. Exacto, exacto. Y Iván, bueno, quienes quieran seguirte y estar en contacto con vos a través de las redes o los distintos medios, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo te pueden ubicar? Estoy bajo Contacto Interior, ¿sí? Que es un grupo de Facebook. También estoy como Contacto Interior _ Iván González, que es la fanpage de Facebook. Estoy, ¿sí? O sea, Iván González Contacto Interior para Instagram. Actualmente estoy por dar la semana que viene un workshop de numerología, así que cualquier persona que esté interesada que escriban a la producción. Bien. Sí, y ya estoy también terminando otro workshop que voy a lanzar sobre leyes cósmicas, percepción humana en la era de Acuario. Muy bien, muchas gracias, Iván. Nos encontramos la semana que viene, si vos tenés tiempo de contactarnos con nosotros un ratito. Sí, claro, por supuesto. Bueno. Un placer nuevamente. Fue entonces Iván González con la segunda parte de la partícula divina Memorias del Origen. Iván González, investigador de fenómenos del universo, ovnis, temas espirituales, astrología, numerología, esoterismo, que estuvo aquí en Porteña Paranormal.